Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de el Espíritu Santo combate la mentira. Y como base bíblica estaremos utilizando el libro de Proverbios, el capítulo 12, del versículo 17 al 22, como el Evangelio de Juan, el capítulo 8, del 43 al 47, y el libro de Hechos, capítulo 5, del 3 al 5. Es importante entender que cuando se habla de cómo el Espíritu Santo combate la mentira, tenemos que entender que la mentira es tan antigua como el diablo mismo y tan mala como él, porque atenta contra lo único que puede dar libertad al ser humano, la verdad. Es por eso que el apóstol Pablo declaró en una ocasión a los colosenses en su carta diciendo: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y es por eso que podemos tener claro que a través de este análisis tenemos que tomar en consideración una serie de objetivos. Vamos a propiciar la comprensión de las causas y los efectos de la mentira. Cómo analizar la mentira como un falso mecanismo de defensa, y tenemos que ver cómo obedecer las enseñanzas bíblicas de decir solo la verdad. Tomando esto en consideración, analizamos la lectura bíblica y luego entramos al análisis inductivo para poder comprender la importancia de cómo combatir la mentira. Iniciamos la lectura desde Proverbios capítulo 12, versículos 17, y iniciamos de la siguiente manera. Dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. El versículo 19 dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El versículo 22 señala, dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. Juan, el capítulo 8, versículo 43, inicia diciendo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Hechos capítulo 5, versículo 3 en adelante dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Como sabemos, la mentira es un vicio peligroso y tan antiguo como la historia del género humano, pues el mismo Satanás la introdujo a la vida de la humanidad desde el huerto del Edén. Tenemos que también tomar en consideración, a través de la lectura realizada, que la mentira engaña al que la dice y al que la escucha. Como también la mentira viene del mismo Satanás para estorbar la verdad. Pero también tenemos que ver que la persona del Espíritu Santo castiga de manera severa la mentira. Por eso, uno de los vicios más antiguos y comunes del género humano es el hábito de mentir.
Se miente a veces sin necesidad, por simple costumbre. Otros echan mano de ella para salir de un apuro, evadir alguna responsabilidad o conseguir algún tipo de beneficio. Los psicólogos consideran la mentira como una especie de mecanismo de defensa con el cual la persona trata de salir de manera ilesa de una especie de situación que lo compromete. Pero a pesar de arreglárselas para salir del apuro momentáneo, el mentiroso tarde o temprano es descubierto y desenmascarado. La mentira puede manifestarse como un engaño de carácter deliberado, una respuesta de carácter evasivo, una información incorrecta o incompleta, lo que se conoce también como un decir a medias, ocultar algo cuando debe descubrirse. Aunque la sociedad moderna tolera la mentira como una cosa común en el trato con los demás, los cristianos debemos seguir las instrucciones de las Sagradas Escrituras. La palabra la condena, la cual condena todo tipo de conducta engañosa. El mayor peligro del pecado de la mentira consiste en que puede llegar a formar parte del carácter del individuo. Y eso es bien serio. Es por eso que tenemos que ver que como muchos mienten de manera inconsciente, es decir, que están acostumbrados a mentir y que justifican esta mala costumbre buscando razones para no sentir el reproche de su conciencia. Dios aborrece la mentira y exige que su pueblo crea, hable y viva la verdad. En la obra regeneradora que el Espíritu Santo realiza en la vida del pecador, la raíz del vicio de la mentira queda destruida. Tenemos que tener claro, hay una diferencia en mentir y una en ser mentiroso. Mentir puede ser incidental, pero ser mentiroso es conducta. Debemos recordar que el propósito de la mentira es engañar a otros. Es por eso que cuando en el versículo 17, cuando se habla que la mentira es uno de los males de la conducta humana, podemos ver que en Proverbios se reprocha de manera franca y severa. En la literatura poética, esta eh, característica sapiensal abunda en la enseñanza práctica para la vida de cada uno de aquellos que la meditan. Es por eso que hay varias clases de proverbios bíblicos. Están los que se componen de dos frases que se complementan entre sí. Es decir, que la segunda línea confirma lo que se llama la sentencia pronunciada en la primera, como lo hace el versículo 14 de Proverbios 12. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Allí la segunda parte no contradice a la primera, más bien lo que hace es que la amplifica y la refuerza. Pero existe también el tipo de proverbio que tiene dos ideas opuestas entre sí, como señala el versículo 17. Este empieza con una declaración positiva en la que destaca el bien que hace la persona que dice la verdad. Pero si usted se da cuenta, declara justicia. En cambio, en la segunda expresión presenta una idea adversa. El testigo mentiroso se esfuerza en hacer que prevalezca el engaño. Lo primero que hace aquí el proverbista es destacar y elogiar al que habla verdad. La fuente perfecta de la verdad es Jehová, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, que es justo y recto. Tenemos que tomar claro que Él no tolera la mentira. El apóstol Pablo señaló a Dios como la expresión máxima de la verdad y al hombre como representante del engaño. Por eso es que en Romanos capítulo 3 versículo 4, cuando dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando decimos la verdad y declaramos justicia, estamos haciendo eco a la verdad y a la justicia de nuestro Dios. En cambio, cuando una persona miente,
Estás honrando a Satanás. La mentira es una práctica diabólica que se introdujo en la experiencia humana cuando nuestros primeros padres vivían en el Edén. El diablo mintió y engañó a la mujer. Luego éste inquietó a su marido y ambos cayeron en el lazo del tentador. La reprensión contra el testigo mentiroso no se origina en los proverbios. Es por eso que el noveno mandamiento deja constancia de su reprochable papel entre los humanos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si usted se da cuenta, el testigo mentiroso atenta contra la dignidad de la persona inocente y puede causarle indecibles males. De ahí que los labios mentirosos sean lo que se llama abominación a Jehová. El cristiano ha sido regenerado, ha sido santificado por la persona del Espíritu Santo. Por eso no se espera que mienta o engañe a su prójimo, pues su corazón está lleno de verdad. Y de la abundancia del corazón es que habla la boca. Cuando vemos en el versículo 19, tenemos que ver que es bien útil que una persona trate de resolver sus problemas recurriendo a la mentira, porque esta es una aliada que dura muy poco. El proverbio del versículo 19 contiene, si observamos, dos verdades. Aunque opuestas entre sí, hacen lo que se llama énfasis en la misma enseñanza. La primera asegura que el labio veraz permanecerá para siempre. Ante la gran pregunta, ¿qué es la verdad? El evangelista Juan, en el capítulo 18, versículo 38, nos da la respuesta a esa declaración, en la cual Jesús hizo a sus discípulos cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad que los que le tenemos en nuestro corazón no podemos mentir, sino hablar siempre la verdad. Esta verdad lo que hace es que incorpora en el corazón del creyente desde el momento en que éste entrega en él su vida a Jesús. Y entiéndase, corazón, la conciencia. Entiéndase, en esa conciencia se manifiesta la verdad. Vive en él y entiéndase en nosotros por medio de su palabra. Él mismo ha pedido al Padre cuando dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si dejamos que la palabra de Dios impregne nuestro corazón, siempre diremos la verdad y permaneceremos para siempre. En cambio, la gente de lengua mentirosa, escuche bien, la gente de lengua mentirosa solo dura un momento. Como dice el proverbista, la corta duración de la mentira se debe a los elementos en que se afianzan, son falsos. El mentiroso tiene que inventar una cosa tras otra para defender sus mentiras. Los que se acostumbran a mentir adquieren grandes habilidades para convencer a sus víctimas. Inventan fechas, fabrican casos, crean accidentes, nombran testigos, hacen juramentos y se empeñan en hacer que todo parezca real sabiendo que es falso. No obstante, la mentira dura solo por un momento y más tarde se descubre la falsedad y todo queda al descubierto. Pidámosle al Señor la capacidad de desalojar la mentira de nuestras vidas. Si aún quedan vestigios de este pecado en nuestra vida, pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, a juicio, para poder entonces caminar en justicia. No podemos olvidar que la mentira viene del mismo Satanás para estorbar la verdad. Por eso él ha sido identificado como el padre de mentira y niega la verdad. Una de las características personales de Satanás es la mentira. Así
como la verdad es atributo del Padre. Él es la fuente inagotable de la verdad. Satanás es el artífice e instigador de toda falsedad, tanto en el ámbito de la fe como en el ámbito del vivir de la humanidad. Dios es el dador de la vida. Los errores y las herejías doctrinales han sido inventadas por Satanás, quien las ha fomentado entre los infieles para que se resistan y se opongan a las revelaciones de la palabra de Dios. Fue en este sentido, escuche bien, que Jesús abordó el tema de la mentira. Es por eso que Juan, viendo cómo la creación de Satanás sobre la mentira, y es por eso que el Señor les había asegurado a los judíos que habían creído en Satanás. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, Jesús les decía, seréis verdaderamente discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sin embargo, si usted se da cuenta en el desarrollo de ese diálogo, en los versículos 33 al 42, el diablo comenzó a trabajar en la mente de estos, el grado de hacerlos rechazar el mensaje que Jesús les estaba dando. Era con el propósito de desviar sus conciencias. Esto demuestra que en el mismo momento en que un corazón se está abriendo a la verdad de Dios, Satanás se presenta trayendo dudas, trayendo sospechas, trayendo incredulidad y oposición. Esto mismo puede suceder cuando nosotros estamos evangelizando a una persona. Si el Espíritu Santo no obra en nuestros oyentes para que la palabra sea cultivada en ellos, el enemigo usará la mentira y el engaño para ponerlos en contra del mensaje que le estamos presentando. Cuando Jesús, escuche bien, percibió la dureza del corazón, porque una característica que Jesús tenía era que estaba lleno del Espíritu Santo y podía a través de la persona del Espíritu Santo discernir la conducta de estas personas. Por eso es que pudo entender que estaban confundidos por los errores que el mismo Satanás les había insinuado en cuanto a la persona y la obra que él estaba realizando. Entonces les reveló que la razón de que permanecieran en la mentira era por la naturaleza. Eran hijos de Satanás. Las declaraciones arrogantes y orgullosas de que eran hijos de Abraham quedaron entonces frustradas cuando el mismo Jesús les dijo: vosotros, escuchen, sois de vuestro padre el diablo. En una ocasión Calvino dijo que el diablo es padre de todo aquel cuyo entendimiento ha sido cegado y cuyo corazón es arrastrado a la injusticia. Los judíos que rechazaron al Señor demostraban ser hijos de Satanás en dos maneras: porque querían matar a Jesús y porque su mente estaba llena de errores y mentiras. Jesús identificó a Satanás como homicida, mentiroso y padre de mentira, y los hijos de éste se manifiestan de la misma característica. Es por eso que los que no oyen a Jesús se someten a la mentira. La mentira y la verdad son temas que se abordan constantemente en la relación contra lo que Satanás realiza en oposición a las enseñanzas que Jesús estaba dando. No se trata de las mentiras sociales, sino de errores diabólicos contra la verdad divina. La conclusión en la que se llega es que Jesús yace realizando una manifestación dentro del versículo 45 cuando dice: porque digo la verdad, no me creéis, dando a entender que esa gente estaba acostumbrada a creer mentiras que enseñaban los maestros judaicos.
Por eso cuando oyeron las sublimes palabras de Cristo, inmediatamente las rechazaron porque eran contrarias a las cosas que estaban acostumbrados a escuchar. Así hay gente hoy que están habituadas a creer lo que oyen en la calle y lo que dice la propaganda de los medios de comunicación. Creen lo que ven en la televisión, lo que le parece en los periódicos, en las redes sociales o lo que le dicen los expertos, pero rechazan lo que viene de la palabra de Dios. Pero Jesús no solo percibió los síntomas, también identificó las causas del mal espiritual de sus adversarios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros porque sois de Dios. Entonces, así es como aprendemos de estas declaraciones. Jesús, que algunos no quieren atesorar en su corazón las enseñanzas de la palabra porque no son de Dios. Solo el Espíritu Santo radica en el corazón humano, en aquellos que abrazan la verdad. Solo el Espíritu Santo erradica del corazón no los errores y la mentira que el diablo ha sido acumulado en la mente de los pecadores. Por eso en nuestra oración al Señor debemos pedir que Dios haga una obra de limpieza en el corazón de la persona que estamos evangelizando para que el mensaje pueda ser recibido. Tenemos que también entender que el Espíritu Santo castiga severamente la mentira. La mentira es una obra inútil y vil de Satanás. Cuando nos damos cuenta y miramos en el capítulo 5 de Hechos, vemos que en el versículos 3 y 4, la iglesia de Jerusalén estaba viviendo momentos de gran tensión y mucho entusiasmo por el avivamiento que el Espíritu Santo había traído en esos días. Los hermanos vendían sus propiedades y traían a los apóstoles no el diezmo del dinero que recibían, sino la totalidad de esa venta, hasta donde nosotros entendemos. Esa fue una reacción de manera espontánea y voluntaria que empezó a darse sin que los apóstoles ni mucho menos el Señor les había impuesto en los creyentes. Es indudable que la presencia del Espíritu Santo en su vida hacía que brotaran lo que se llama en ellos los frutos espirituales de manera abundante y generosa. Cuando el enemigo notó el movimiento espiritual de la iglesia, se llenó lo que se llama, entiéndase, el celo y la malicia, entiéndase bien, ingenió lo que se llama una trampa, porque Satanás siempre cuando ve que Dios está llevando a cabo su propósito, busca la manera de entorpecer. Entonces usted se va a dar cuenta que las víctimas de esta obra astuta de Satanás fueron Ananías y Zafira, una pareja de la iglesia local. Ellos vendieron su propiedad, pero no querían dar todo el dinero al fondo común de la iglesia para el sostenimiento de los pobres. Ellos no estaban obligados, por lo tanto, querían parecer tan generosos y buenos como todos los demás. Por lo tanto, se pusieron de acuerdo en mentir al apóstol Pedro y tratar de engañar a Dios dando solo una parte del dinero, adquiriendo y no era necesario que pusieran eso en apuros. Lo que tenían que hacer era explicar que habían decidido dar una sola parte del dinero y usar lo demás en sus necesidades personales. Eso no era ningún problema. Su falla no consistió en no dar todo el dinero, sino en querer engañar al apóstol y a la iglesia, haciéndose pasar por generosos, igual que los demás. Por eso decimos que las mentiras es una maniobra inútil e innecesaria que Satanás pone en el corazón humano.
Y recordemos las veces en que el enemigo nos ha hecho inventar algo o usar explicaciones falsas. No solo no hemos salido de nuestros aprietos, sino que hemos tenido que rodear tanto para venir a quedar en el mismo lugar. Es mejor decir la verdad. La mentira no sirve para nada, especialmente cuando se trata de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y es por eso que podemos ver que en el versículo 5, el juicio inmediato y fulminante terminó con la experiencia de Ananías y es uno de los ejemplos más claros de que el Espíritu Santo no tolera la mentira. Y este acontecimiento inesperado provocó temor sobre los que estaban allí y los que oyeron. Y aparte de la muerte de los rebeldes del pueblo de Israel en el desierto y otros letales escritos también en el Antiguo Testamento. Muchos piensan que la vida de Ananías y Zafira, ellos se perdieron. Con todo respeto, yo entiendo de que Ananías y Zafira no se perdieron. El Espíritu Santo los disciplinó, recibieron un escarmiento y fueron disciplinados y el Espíritu Santo los recogió y se los llevó. Su acción fue de tal manera que era necesario hacerle entender a la iglesia de que Dios no tolera la mentira. Y es por eso que a veces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hay cosas que Dios no tolera. Y tenemos que ver que aparte, como habíamos señalado, no hay en la Biblia un acto punitivo más terrible que este. No importa si se miente sin necesidad o cuando se cree que es necesario hacerlo, la mentira enciende la ira divina, por lo que se debe ser rechazada por todo cristiano. Pablo insta: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando escuchamos que un individuo echa mano a la mentira para evadir responsabilidad o conseguir algún beneficio, de inmediato nos damos cuenta de que no se ha despojado del viejo hombre. En ese caso, lo recomendable es luchar por conducirlo a los pies de Cristo para que Él lo haga una nueva criatura. Hermano, tenemos que entender que la mentira constituye ser un vicio tan antiguo como la historia del género humano. Satanás la introdujo en la vida de los primeros padres en el huerto del Edén. La mentira constituyó ser el elemento que siempre desvió al pueblo del camino de Dios. Uno de los 10 mandamientos indica: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Los profetas siempre tuvieron que combatir la mentira y errores paganos que condujeron al pueblo de Israel a la ruina espiritual, moral y también física. Tanto como el libro de Proverbios, como la Escritura de manera total condena el vicio de la mentira como uno de los pecados más abominables para Dios. Como también podemos ver al mismo Jesús identificando a Satanás como homicida, mentiroso y padre de mentira, e indicándole también a los judíos que si no podían creer en él era porque seguían siendo hijos de vuestro padre el diablo. No es sino hasta cuando la persona del Espíritu Santo regenera a un individuo y lo despoja del viejo hombre, cuando éste comienza a ser una nueva criatura. Libra la persona de la mentira y del error. Es por eso tenemos la responsabilidad de orar los unos por los otros, para ser librados de la mentira y poder entonces caminar de acuerdo al orden de Dios, en la verdad constante, porque esa nos guía
a la justicia de Dios. Bendiciones.